Tenían esa otra declaración. Marcelino, llevas años esperando ese anuncio y batallando en cierta forma por esto. ¿Por qué? Mi antecedente es Playa Girón. Lo que nos pasó en Playa Girón, éramos aliados del gobierno norteamericano y sencillamente todos conocen la historia de que en ese momento pudimos haber triunfado de habérsenos dado el apoyo que se nos prometió que se nos diera y nunca se nos dio. Yo personalmente de ese momento en adelante se me abrieron los ojos y me di cuenta de que el problema cubano tenemos que resolverlo nosotros los cubanos. La solución del problema de Cuba no viene a través de Washington, viene a través de la actividad opositora dentro y fuera de Cuba. Después de Playa Girón se cerraron las puertas para toda acción que fuera a través de la fuerza o de la llamada guerra o de la confrontación. Desde ese momento en adelante el problema cubano evolucionó de tal manera de que se fue convirtiendo cada vez más en un problema político. Cuando cae la Unión Soviética y se acaba la Guerra Fría, de ese momento en adelante, hace ya 25 años, ese es el momento en el cual la solución del problema cubano la tenemos nosotros como opositores y no viene a través de Washington. Lamentablemente, se creaba una mentalidad de mucha dependencia al embargo de lo que los Estados Unidos hiciera, de cómo no oxigenar a Cuba para que el gobierno cubano se estrangulara a sí mismo económicamente. Se sigue dependiendo de Estados Unidos porque esa es una decisión tomada por Estados Unidos. Es una decisión tomada por Estados Unidos. Por ejemplo, no se contó con la oposición para eso. De las relaciones diplomáticas, sí, es una decisión de los Estados Unidos y precisamente mi punto es de que no debemos de depender en lo absoluto de lo que los Estados Unidos haga o deje de hacer, depende de nosotros. Ahora, lo que sí creemos es que la normalización de relaciones crea una situación de distensión y elimina esa dependencia nuestra de la oposición de lo que los Estados Unidos hagan. Vamos a escuchar a Keith a ver cuál es su punto de vista. Félix, esto es un chiste cruel al pueblo cubano porque Obama sale y dice que las cosas van a cambiar y va a haber esperanza mañana y el gobierno cubano, o el régimen mejor dicho, va a cambiar su sistema y su situación y hemos visto que las cosas siguen iguales. Los cubanos siguen yéndose de la isla, que no hay libertad en Cuba, que las damas de blanco siguen arrestados. Entonces, ¿qué está cambiando aquí? Esto es como la lista de Santa Claus del presidente Obama para Raúl Castro, diciendo, bueno, lo que tú quieras yo te lo doy. ¿Y qué concesiones ha dado Cuba? Nada. Entonces, ¿qué beneficio tiene Cuba o los Estados Unidos? Los Estados Unidos no tiene ningún beneficio tener la embajada en La Habana y una embajada cubana en Washington. Te pregunto algo, es un riesgo para nosotros. Si Estados Unidos no tiene ningún beneficio, ¿por qué lo hace? Bueno, porque el presidente Obama está buscando su legado de tratar de hacer paz con todo el mundo, Cuba, Irán, los territorios palestinos, porque lo que él quiere hacer es tener el legado de hacer paz. Pero en hacer la paz, ¿qué son las condiciones? Y él no ha puesto condiciones en absoluto al régimen cubano. Yo creo que los Estados Unidos, la razón que la hace no es la razón personal de Obama, no puede ser. No creo que la política exterior de un país se pueda decidir por lo que el deseo, el ego del presidente. Es una razón de Estado. La razón de Estado la vimos claramente en la reunión que hubo ayer con la presidenta de Brasil, en la cual ella misma le dice al mundo y le dice al presidente Obama que ahora los Estados Unidos son vistos diferentes en Latinoamérica. Los Estados Unidos como país recibió mucha presión de los países latinoamericanos para que restableciera las relaciones y todos los años en las Naciones Unidas los Estados Unidos hace el gran fiasco. La imagen de los Estados Unidos como gran potencia mundial se ha debilitado mucho por esta relación de David contra Goliat y al mismo tiempo le ha dado justificación al gobierno de Cuba para que le eche la culpa de todo a lo que hacen los Estados Unidos. Por lo tanto, la razón por la cual yo creo que los Estados Unidos la hacen es por una razón de Estado. Cuba nunca lo quiso hacer. Fidel Castro decía de cuando se abriera el hueco en la pared, se caía la pared. Y precisamente el restablecimiento de relaciones es un primer paso y ese hueco en la pared. Ahora, que se caiga o no se caiga el sistema no depende de la situación internacional, depende de nosotros los cubanos, de la oposición dentro y fuera de Cuba. Somos nosotros los que tenemos que ganarnos los espacios
que hemos perdido, que se nos han quitado durante 54 años. A ver, Keith. Bueno, tenemos que luchar por los derechos humanos. Entonces, no es cuestión de ser popular en Latinoamérica, no es cuestión de ser popular mundialmente por una posición que tomamos basados en nuestro interés nacional y en los derechos humanos. No podemos dejar que nos dicten los países latinoamericanos qué pensar, que van a protestar, bueno, que protesten, porque protestan por las sanciones pequeñas que le pusimos a funcionarios específicos venezolanos también. Nosotros no podemos ser guiados por la popularidad, sino por el deseo de aumentar la libertad y los derechos humanos en el hemisferio. Los que están de acuerdo con esto que está haciendo la administración Obama dicen lo siguiente, que durante 50 años esa política de línea dura no ha funcionado, que eso tal vez puede funcionar. ¿Cómo no? Y Félix, yo te voy a decir, hay más de 190 países en este mundo y el único que tiene el embargo contra Cuba es los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con los otros países eso? Que han tenido la política opuesta, que dinero a los Castro, viajes, turismo, lo que sea, lo que uno quiere. Si eres ciudadano de Francia, puedes hacer lo que quieres en Cuba. O si eres ciudadano español, que hablan el mismo idioma. Bueno, ¿y qué pasa? Nada pasa. Los Castro siguen enriqueciéndose y siguen oprimiendo con más dinero todavía. Marcelino, el tema del embargo. ¿Por qué se debe levantar el embargo? El embargo es el motivo del fracaso económico del régimen de Fidel Castro y de las necesidades por las que atraviesa el cubano de a pie. No. El fracaso es el sistema. La Unión Soviética le daba más de 5.000 millones de dólares al año. Y se gastó en guerras y guerras de guerrillas. Venezuela le está dando casi el equivalente a los 5.000 millones y se gasta. O sea, el sistema no funciona. Y eso es lo que vemos en este momento. El gobierno cubano ha dado un cambio en lo que respecta a su sistema económico. Ha comenzado una apertura hacia un sistema capitalista, lo cual lo pone en una situación de gran debilidad. ¿Pero por qué se debe levantar el embargo entonces? El levantamiento del embargo básicamente es el aislamiento de Cuba. El embargo significa el bloqueo, significa Cuba aislada. ¿Cómo le ponemos? ¿Bloqueo o embargo? ¿Es un bloqueo realmente? No. ¿Es un embargo? No, es un embargo en realidad. Es un embargo económico que sencillamente no ha logrado el objetivo que tenía, que era la estrangulación económica de Cuba, y sencillamente se han perdido espacios. En este momento, lo que está diciendo el gobierno norteamericano es que una de las razones por las cuales se debe de levantar el embargo desde el punto de vista norteamericano, no desde el punto de vista cubano, pero norteamericano, es por los avances que está teniendo China dentro de Cuba, los países europeos en los comercios contra Cuba. O sea, se están perdiendo un mercado que no debería de perder. Eso es lo que dice Estados Unidos. Ahora, Marcelino Millares, ¿por qué piensa de nuevo que debe levantarse? Hay quien dice, por ejemplo, que es una forma de quitarle al régimen la excusa de que ha fracasado por culpa de los Estados Unidos. Sí, básicamente, esa yo creo que es una de las razones más importantes. La otra es de que el aislamiento de Cuba no ha resuelto el problema. La política de aislamiento lo que ha hecho ha sido aislar a los Estados Unidos, y lo dijo el mismo presidente de los Estados Unidos en su discurso hoy. En realidad, ellos pretendían aislar a Cuba y los que se han quedado aislados son los Estados Unidos. Precisamente, la relación, cuando se abren las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que los cubanos puedan salir y nosotros podamos entrar, que no podemos entrar todavía, ese tráfico de personas, ese levantamiento de esas limitaciones puede cambiar la situación o crea una dinámica que puede tender a cambiar la situación si la oposición es inteligente. Esto no sucede como espectadores, no podemos ser espectadores, tenemos que ser actores dentro de la realidad. Creemos que el levantamiento del embargo va a facilitar el crecimiento de una sociedad civil dentro de Cuba. Esa sociedad civil es la que va a ser la oposición, que va a producir los cambios, los pequeños cambios que serán eventualmente un gran cambio. A ver, Keith, la pregunta, lo mismo que le decía Marcelino, pero voy con otro ángulo. ¿De qué ha servido el embargo? El embargo... Primero, te pregunto, ¿es un mito? ¿Ha existido realmente ese embargo?
La Iglesia Católica lo ha criticado, como decía, la Unión Europea, los países latinoamericanos, el mundo en general ha criticado ese embargo y muchos dicen que el embargo le ha dado la justificación a Fidel Castro para poder decir, por culpa del embargo he fracasado en mi política económica, político-social. ¿Cuál es el beneficio de mantener a estas alturas el embargo? Bueno, primero, antes del embargo, Castro estaba culpando a los Estados Unidos y espero que lo siga haciendo con embargo o sin embargo. Pero el embargo protege los negocios estadounidenses por no darle acceso a Cuba a crédito. Si tú eres un negocio en los Estados Unidos y vendes frutas, tú puedes vender las frutas a Cuba si quieres. Ellos tienen que pagarte en efectivo, pero tú lo puedes vender. Entonces hay comercio con Cuba. Que no haya crédito y que no haya bienes crediticios que uno pueda usar, está bien. Pero eso demuestra que Cuba no es un lugar donde invertir. Lo han dicho muchos abogados y no partidistas. Pero precisamente con relación a eso, el tema del acceso a los préstamos internacionales es importante. ¿Estados Unidos debe meterse en eso? ¿Eso es un tema comercial o es un tema político? ¿Eso es una decisión política que debe tomarse o se debe tomar comercialmente y un banco o un empresario es el que debe decidir comercio o no comercio? Bueno, con ciertas organizaciones como el IMF y bancos internacionales donde los Estados Unidos forma parte, claramente debemos de hacerlo. Y la política... Pero Estados Unidos debe unilateralmente, siendo parte de una organización, tomar ese tipo de decisión. Nosotros debemos tomar la posición que beneficia a nuestro país. Primero, eso es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que proteger nuestros bienes de nuestro país y asegurar que nosotros no tomen ventaja de los Estados Unidos y del dinero de nuestro país. Vamos a la pausa. Tengo que ir a la pausa, vamos a dejarlo aquí, vamos a regresar con más de este tema. Marcelino Millares me acompaña, Keith Fernández también, puntos de vista diferentes. Quédese con nosotros, regresamos.